Inició la grabación. Ya se supone que ya, listo. Bueno, otra vez, buenos días a todos. La idea es continuar, como podrán imaginarse, pues con el tema de desarrollo de videojuegos, pues o de programación aplicada a desarrollo de juegos, aplicaciones interactivas, porque pues básicamente es como la misma naturaleza, específicamente pues utilizando Unity que utiliza el mismo lenguaje de programación que hemos venido trabajando, lo cual es pues como lo más coherente obviamente. Bueno, entre lo que estuvimos viendo la clase anterior es que Unity trabaja con algo que son objetos y componentes. Entonces, el objeto, que es esa esfera, realmente tiene mínimo cuatro componentes, que eran el transform, que le da la posición, el mesh filter, que le da la forma, el collider, que le permite detectar colisiones, y el render, que le permite ser visible. Y si adicionalmente queríamos que tuviera físicas, pues le agregábamos, por ejemplo, el rigid body. Esa es pues, la idea es básicamente continuar con ese tema que dejamos ahí. Entonces, nuevamente tenemos los objetos, que son los entes que existen en el espacio y adquieren sus funcionalidades a través de los componentes. Y los componentes son esos módulos que le agregan una capacidad al objeto y los componentes a su vez están divididos en atributos y métodos. La idea es entender los atributos como características del objeto y métodos como habilidades. Pensando como, digamos, en un personaje de un videojuego, los atributos son velocidad de movimiento, velocidad de ataque, ataque, y los métodos son atacar, saltar, cubrirse. Noten de entrada que los atributos son adjetivos y los métodos son verbos. Ahora, cualquier objeto que yo quiera, puedo crearlo a través de un objeto vacío. eh, pues cualquier elemento que yo quiera lo puedo crear con un objeto vacío y agregándole componentes. Por ejemplo, en este GIF de acá, creé un objeto vacío, le agregué una luz, un trail renderer, un sphere collider y un rigid body. Y como resultado, cuando le doy play, noten que ya tengo un objeto, pues que lo que hace es que tiene físicas, por lo tanto cae, puede rebotar, tiene una luz, por lo tanto pues va reflejando por donde va pasando, y un trail renderer que es como esta colita que se ve ahí verde, que es dejar un trail básicamente. Pero ahí nuevamente se parte de un objeto vacío y dependiendo de lo que uno quiera, pues le irá agregando unos componentes u otros. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, ¿qué pasa cuando hay un componente que necesitamos, pero no existe? En ese caso nosotros podemos crear nuestro propio componente. Y esa es la idea como de esta parte del curso, básicamente. Entonces, digamos que yo tengo acá, esta esferita, voy a volver a poner el material de roca. Y yo quiero ponerle, de hecho, yo quiero ponerle, crear un componente que, por ejemplo, me permita modificar la masa de él. Para yo crear un componente que me permita modificar la masa de él, entonces, pues primero voy a crear aquí desde Assets, clic derecho, Create. Voy a crear una carpeta pues para todos mis componentes propios, los componentes que nosotros creemos los guardamos en una carpeta que se llame Scripts. Y luego ahora sí, sí, Script. Este lo voy a poner pues como es el primero, example, componente. Y vamos a ver que cuando creamos nuestro propio componente, lo primero que nos vamos a encontrar es que tenemos un start y un update. El start va a ser el espacio donde nosotros vamos a poner el código que se ejecuta una única vez. Va a ir aquí. Y acá el código
que se ejecuta continuamente. Específicamente se va a ejecutar cada frame, pues entendiendo cada frame como un, cuando se refresca la pantalla, básicamente. O sea, nosotros hablamos de... mm, por un momento. Cuando tenemos un video, pues o un videojuego que finalmente es como si fuera un video, pero en tiempo real, vamos a tener que ese video está hecho de un montón de imágenes. Eso se refiere en cada una de esas imágenes se conoce como un frame. Mientras más imágenes tenga en un segundo, pues más frames tengo. Entonces, si yo estoy jugando y estoy jugando a 60 FPS, quiere decir que en un segundo tuve 60 diferentes imágenes del mismo juego, pues como en momenticos diferentes de tiempo. Si estuviera funcionando a 24 FPS, pues en un segundo tengo menos imágenes. Esto es lo que se conoce como un frame. Cada de estos es un frame. Cada vez que llegue un frame nuevo, que sería cada vez que llegue uno de estos, o uno de estos, pues si estoy en un buen computador, él va a entrar a esta parte que se llama el update. ¿Cómo sabemos dónde poner el código? Pues va a depender de si lo que vamos a hacer se necesita ejecutar una única vez o se necesita ejecutar múltiples veces. Por ejemplo, si yo quiero hacer el movimiento de un personaje, ¿lo podría hacer en el start o debo hacerlo en el update? ¿Qué se imaginan? En el update. Muy bien, porque si lo hiciera en el start, pues solo me funcionaría una única vez y ya después no se seguiría moviendo. Muy bien. Bueno, un momento por acá. Se resta y continuando. Estos componentes que nosotros creamos se los podemos agregar a los objetos, es decir, así como cuando tenemos la esfera, nosotros le podemos agregar el rigid body, podemos agregarle el componente que nosotros hicimos. Aquí está, example componente. Voy a hacer entonces un componente que es el de aquí del ejemplo, que lo que va a hacer es que va a modificar el drag de la roca. El drag, para la referencia, pongo la cámara un poquito más lejos. El drag es el parámetro que nos permite controlar la resistencia al viento. Con drag cero, pues así se ve el objeto cuando cae. eh, Aquí está. Y con drag 10, así se ve el objeto cuando cae. Es muy diferente porque con el drag 10 es como si tuviera resistencia a la caída, resistencia al viento, muy alto y entonces cae como si fuera una pluma que ni siquiera rebota y cae mucho más despacio. Pues en este caso no tiene nada que ver con la masa, sino con la resistencia al viento, porque la masa pues no nos influye para nada en la velocidad de caída. Bueno, aquí antes, perdón, creo otro material para el piso. Que podría ser de hecho el mismo de las rocas. Se ve muy pixelado porque pues el piso es muy grande, pero podemos modificarle aquí el tiling para que se vea menos pixelado, pues ahí como está en este momento. Y ahí se ve menos y pues porque se repite la textura varias veces, solo que como estas texturas son loop, pues uno no va a notar fácil que se están repitiendo, ya pues dependiendo del parámetro se repetirá más o menos veces. Bueno, entonces ahora lo que queremos hacer es poder modificar este que se llamaba, bueno, voy a poner ahora sí un material diferente a la esfera. Eh,
y queremos controlarle, como les decía, el qué tan fuerte, sí, la caída contra el viento. Entonces, bueno, vamos a venir aquí, primero, vamos a mirar primero aquí cuál es ese atributo que queremos modificar. El atributo que queremos modificar eh, pertenece al Rigid Body. Noten aquí, yo quiero modificar el drag, ese es el atributo que me interesa. El primer paso que voy a hacer es este atributo que yo quiero modificar, a qué componente pertenece. Y si miramos, pertenece al Rigid Body. Entonces lo primero que necesito es poder acceder al Rigid Body. Entonces vamos a crear aquí, abro comillas, una variable tipo Rigid Body. No es exactamente que vamos a crear una variable tipo Rigid Body, sino que tenemos aquí un objeto de la clase Rigid Body sería el nombre correcto, pero pues como para no irnos enredando todavía con entrada de objetos, vamos a decirlo así. Entonces voy a crear una variable tipo Rigid Body y le pongo el nombre que quiero. Entonces digamos cuerpo. Y esta variable tipo Rigid Body, que nuevamente no es una variable, realmente es un componente o un objeto, como lo queramos ver. Este componente o variable todavía no sabe cuál es, ¿cierto? Porque yo le estoy diciendo, usted es un Rigid Body, él no sabe cuál es. Entonces aquí en el start vamos a decirle igual a getComponent, Rigid Body. ¿Y qué acabamos de hacer aquí? Estamos diciéndole, este objeto que está aquí tiene un componente que se llama example component. Y ese componente va a ser capaz de acceder al rigid body que está aquí arribita. ¿Y cómo va a acceder al rigid body? Creamos una variable tipo rigid body y luego obtenemos el componente getComponent rigid body. Y esto funciona porque lo que va a hacer es que este script va a buscar entre todo lo que él tiene donde hay un rigid body. Él dice, ah, lo encontré, él se está refiriendo a este rigid body de acá. Eso es lo que hace ese getComponent. Luego aquí yo puedo decirle, digamos, punto drag, que es la resistencia al viento, igual a cero. Entonces noten que aquí el drag está en 10, pero por código yo lo estoy bajando a cero y vuelve y cae rápido. O al revés, lo puedo tener aquí en cero y modificarlo a 10 por código. Solo lo estoy haciendo una vez y por eso solo lo estoy haciendo en el start. Y ahí está, por código se cambió este valor a 10. Ese es pues el primer ejemplo. Ya voy a seguir, pues tengo muchos ejemplos para ir explicando muy bien este concepto del component. Pero es muy importante que las dudas que vayamos teniendo las vayamos aclarando de modo que sea pues más fácil continuar avanzando. Por favor, revisen, Yo, sí, este código y me dicen qué dudas tienen. y si, por ejemplo, hay varios rigid body en el Unity, ¿qué pasa? Pero es porque el que tiene, digamos aquí, hagamos ese. Voy a tener aquí también un cubito eh, por acá que va a tener otro material. Entonces pongo aquí cube y el cubo va a ser no sé, rojo. No, Camil que no era. Y el cubo va a ser rojo. Pues o sí, un rojo más o menos. Que está muy metálico y no se ve bien. Y este cubo también va a tener un rigid body. Entonces cuando yo le doy play, si miramos, solo le aplico a la esfera. ¿Pero por qué? Porque la esfera tiene el componente que llamamos example component. Entonces él cómo sabe cuál rigid body estamos hablando porque lo buscó dentro del mismo. Él buscó el rigid body que la misma esfera tenía y no el del cubo, porque le está accediendo es a sus propios componentes y no al de otro objeto. No se explique así queda un poquito más claro. Ah, sí, 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 pues el script es de cada objeto y no de la escena en general. Y no, exactamente, y no de la escena en general. De hecho, pensemos casi como que esto fuera parecido a un main de los que utilizamos en C Sharp, solo que pueden haber muchos main, uno por cada objeto, de hecho uno por cada componente.
Bueno, preguntas adicionales. Profe, si Sí. yo por ejemplo quiero intentar acceder al rigid body de un objeto que es hijo de mi objeto, ¿cómo haría yo? Con Get Component y Children, pero nos falta un par de clases para llegar hasta allá. Ok, ok, Pero es eso, pues Get Component in Children y ya. Y entonces ya busca el componente en los hijos. Solo que como el tema se presta para confusiones, por ciertas cositas, pues le dedico casi que una clase entera a acceder a componentes de los hijos o del papá. listo, así es, Claro que sí. Eh, por si acaso, pues yo les he mencionado pues que pues yo he trabajado en desarrollo pues, de videojuegos como freelance y hay dudas que quieran de algún videojuego, pues ojalá del proyecto final del curso. La idea es siempre que lo revisemos pues como en tutorías. Obviamente en la clase pueden hacer preguntas del tema que estamos viendo, pero recuerden aprovechar las tutorías para el juego en el que están trabajando. Porque desde hace raticos pues las tutorías las han venido teniendo con los monitores, pero no significa pues que no puedan tener tutorías conmigo. Sobre todo pues porque digamos la idea es aprovechar la experiencia que he tenido en desarrollo para enseñarles pues tanto como sea posible. Solo que eso pues va a ocurrir en la medida en la que estén trabajando en algún proyecto y realmente tengan dudas que pues digamos valga la pena hacerlas, que no sea pues simplemente una búsqueda en Google y le encuentran de una, sino algo que a veces es difícil y que quizás yo ya tuve ese problema alguna vez y pueda ayudarles. Bueno, continuando por acá, vamos a ver otro de acá. Voy a hacer aquí, a decirle a este mismo script, voy a cambiarle algo. Voy a decirle que acceda al componente, bueno, que cree un objeto tipo luz o que cree un componente tipo luz. Y luego le digo a luz, pues get component light y luego lo modifico. Light tiene varios atributos, tiene uno que se llama intensity, que es la intensidad de la luz, que la pase a 0.5. Ah, bueno, primero aquí aclaración importante. Unity no trabaja con double, Unity trabaja con float y como trabaja con float, siempre le ponemos la F aquí. El float es un tipo de variable que se conoce como, pues lo pongo por acá para hacerlo como en dos pasos. Float, intensidad igual a 0.5F. Y aquí intensity igual a intensidad. Unity nuevamente no trabaja con double, sino con float. Los flotantes son un tipo de variable cuyo nombre, float, viene por el hecho de que el punto es flotante. Es decir, este tipo de variable ocupa 64 bits de memoria. Y digamos que él podría decir algo como esto, como bueno, los primeros, lo estoy explicando de forma muy conceptual para que tratar de que sea más claro. Los primeros 32 bits van a ser para la parte entera y los siguientes 32 bits para la parte decimal. O pueden decir, no, parece que la persona está guardando un número que tiene una parte entera muy pequeñita como 0.000085. Entonces él dice, solo voy a utilizar 4 bits para la parte entera y voy a utilizar 60 bits para la parte decimal. Entonces es un tipo de variable que es capaz de dinámicamente ajustar cuánto espacio de memoria le va a dedicar a la parte entera y cuánto espacio de memoria le va a dedicar a la parte decimal. Y digamos que por esta flexibilidad y considerando que en el motor de videojuegos necesitamos mucha precisión en decimales, se utiliza pues float básicamente. Sin embargo, piensen en que es como el mismo double con la diferencia que le van a poner al final el modificador f indicándole que es punto flotante. Y aquí lo que estoy haciendo es modificándole la intensidad a la luz. Preguntas. Yo tengo una preguntita, profe. Claro que sí. No sé si ya lo dijiste o me lo habré volado, me desconcentré. Unity principalmente trabaja o está programado con floats o con doubles. Con float, todo con float. Ah, entonces claro, lo ideal es trabajar con floats. Listo, pues muchas Exactamente, gracias. sí. De hecho, no, pues double para nada con Unity. Preguntas adicionales. Listo. Entonces aquí ahora vamos a ver que cuando le doy play me va a salir un error.
aquí está el error, se congeló el juego y me salió una pantalla aquí en la consola con un error que dice Missing Component Exception. There is not light attached to the sphere. ¿Qué creen que significa el error o por qué me salió el error de Missing Component Exception cuando le di play a esta esfera con el script que yo mismo había creado? ¿Qué se les ocurre que puede ser el error? La esfera no tiene ningún componente de luz. Tal cual, exactamente. Si miramos entonces, la esfera es el que tiene este componente y él le estoy diciendo busque entre sus componentes uno que se llame luz, pero efectivamente no tiene ningún componente que se llama luz. Entonces vamos a hacer un cambio, es que le vamos a agregar el componente luz. Sin embargo, pues ya voy a aprovechar y me voy a mudar para otro proyecto que tengo con una escena un poquito más organizada. Y... Un momento, perdón, mientras carga. Bueno, está muy lento. Entonces voy a agregarle aquí el componente luz a la esfera. Ya la esfera entonces también da luz. Aquí voy a seleccionar el tipo de luz que va a dar la esfera. Voy a ponerle que es un punto. Y voy a hacer... Bueno, ya cargo. Sino que esta escena es más fácil notar las luces porque la tengo pues como más oscura y ya organizada. Ya, un momento, perdón. Creo aquí un duplicado que se va a llamar main fundamentos. Este se va. Listo, pues aquí lo único que tengo es, bueno, yo saquemos esto. Tengo aquí el piso, que es este de acá. Tengo la luz y la cámara. Y tengo otra luz y otra cámara para cuando sea de noche, que es esta de acá, pues que simplemente es como más oscuro realmente y ya. Entonces voy a dejar esta para poder que se note lo que estábamos haciendo. Entonces voy a crear aquí una esfera, como ahorita, y voy a crear el mismo script que había creado ahorita. Esto ya tiene muchas carpetas, ignoren por ahora pues las que no son del curso, entonces aquí fundamentos. eh, y este será example componente. Voy a traer este código que ya había hecho acá. Agrego otra vez el read body. eh, y el que se llama example component que efectivamente pues nos va a dar un error eh, porque no tiene luz. Entonces vamos a agregarle un componente tipo luz. Y quiero que miremos que cuando yo le agrego el componente tipo luz, ¿qué pasa con ese objeto que ahora emite una luz? Noten aquí en el piso que se alcanza a ver una luz. Voy a ponerla más fuerte. Digamos aquí. Y noten que él ya tiene como su propia luz que está emitiendo y de hecho va a afectar a cualquier otro objeto que esté alrededor. Digamos que ahí se va reforzando el hecho de que todo funciona con este sistema de componentes. Si yo quiero que algo brille, ¿qué hago? Le agrego un componente que se llama luz. Pues si quiero que brille, no, si quiero que emita luz. Si quiero que tenga física, le agrego el rigid body. Y así pues digamos que es la lógica de todo esto. A esa luz pues yo le podré cambiar inclusive el color. Aquí le acabo de cambiar el color que emite esta esferita azul. Y pues voy a ponerle aquí también un material que se va a llamar Bloom. Así muy literal. Y se lo voy a poner aquí
a la esfera y va a ser este azul de acá. Yo quiero pues que el azul de la esfera y que la luz tengan el mismo color, entonces voy a, aunque de hecho me gusta más este. Uno puede copiar el color aquí desde el hexadecimal y luego traérselo para acá y pegarlo. Ya. Pues era para que me quede el mismo azul de la luz con este. Entonces ahora sí, cuando yo le dé play, ya no va a haber ningún error porque ya él efectivamente, este script que se llama example component, que lo voy a poner aquí de últimas, va a ser capaz de acceder a la luz porque él ya tiene una luz. Entonces ya puedo venir aquí y modificarla. Supongamos ahora que yo quisiera modificar el color de la luz. Entonces yo podría decirle light.color igual a eh, color. Digamos red. Perdón, aquí está. Y ya la luz que emite es roja, porque por código se la estamos cambiando a un color rojo. Preguntas hasta acá. Sí, Profe, profe. O bueno, el que el chico diga y después yo sí. si fuera en hexadecimal, ¿cómo es que lo pondrías? El hexadecimal de los colores, para ponerlo aquí directamente en hexadecimal. ¿O a qué se refiere con la pregunta? Si fuera, pues si vas a poner el color en hexadecimal, porque es pues más específico. Creo que él tiene aquí un conversor a hexadecimal, pero no, yo creo que toca buscar. A ver. eh, es un poquito muy diferente. Pero pues no es nada grave, pues. Aquí yo puedo utilizar esto. Me toca hacerlo en dos pasos. Creo una, abro comillas, variable tipo color, que le puedo poner el nombre que yo quiera. Color ejemplo. Luego utilizo una librería nativa de Unity que se llama Color Utility, que tiene unas utilidades asociadas a los colores. Y lo que le hace es que convierte un hexadecimal a un color. Entonces aquí le anoto el hexadecimal que yo quiera. Y luego ese color que acabé de convertir con el hexadecimal, se lo paso aquí. No es tan trivial, pero pues tampoco es imposible de hacer. Y ahí sí ya, este hexadecimal es el color que le va a quedar a esta esfera cuando le dé play. Que en este caso este hexadecimal pues correspondía a un verde. Ahí se nota pues, esta es la cantidad rojo que tiene, apenas tiene 9 de rojo, tiene 255 de verde y 0 de azul. Y 64, no, este es otro número y algún número de alfa. Pues este número no soy capaz de convertirlo así tan rápido, ese pues yo sé que es 255, pues FF es el más grande que cabe y 9 sigue siendo 9 y 0 sigue siendo 0. Este no sé cuánto valdrá. Pero ahí ya tenemos pues un color desde el hexadecimal, específicamente pues un verde. No sé si ahí respondo la pregunta que hizo, creo que fue Camilo. Sí, profe, gracias. Excelente. Listo, lo dejaré como estaba, pues porque eso es un poquito más enredada para explicar. Y pues de hecho aquí voy a hacerlo igual que una variable. Nosotros podemos crearlo así y decirle cuánto rojo tiene. Digamos que tiene 100% de rojo, 20%, lo he dicho, RGB, 20% de verde y 100% de azul. Esto se va a ver como un morado, pues porque tiene mucho rojo y mucho azul. Y aquí cuando lo llevo aquí y le doy play, efectivamente la luz se puso como un morado. Creo que había otra pregunta. ¿Cuál era la otra pregunta? Yo había hecho una, iba a hacer una preguntita, profe. Sí, sí. Esta puede ser más teórica que práctica porque creo que es más extensa, pero para sprites o como tal ya elementos 2D, ahí el tema de la iluminación, pues cómo se trabaja.
Dale, voy a dejar abriendo un proyecto y ya retomo para explicarle. Pues sin crear sprites nuevos. Sí, porque ahí se alarga mucho. Ajá. Sí, sí, yo tengo ya un proyecto pues con luces, ya ahorita les muestro cuando termine de cargar. Voy a seguir entonces mientras por acá. Bueno, entonces, ahora supongamos que nosotros queremos hacer un objeto que sea muy llamativo para el usuario, o sea, como un objeto que yo quiero que la persona sepa que tiene que ir a recolectar. Entonces, nosotros quiero que miremos que aquí en emission del material, aquí estoy modificando el material del objeto y yo al material puedo decirle que emita un color. El color que va a emitir, pues lo voy a poner que sea este mismo color de acá. Y si no tan pareciera que estuviera brillando. Entonces, aparte de que está emitiendo una luz, se nota brillando porque tiene una emisión. Entonces, indiferente de que la escena está oscura, él parece que está brillando. Eh, y lo que voy a hacer entonces es hacer para que parezca que esté o que le llame la atención al jugador, lo que queremos hacer es que empiece a titilar, algo como esto. Porque cuando un objeto hace esto, pues digamos que el usuario va a llamarle la atención. Esto ya es un poquito más conceptual, pero básicamente la vista humana evolucionó para estar basada en el movimiento. De hecho, si uno se le pierde el mouse, uno qué hace, uno lo mueve y ahí uno es capaz de verlo. El ojo humano evolucionó para detectar movimientos, seguramente haya sido por un tema de seguridad, si uno ve algo moviéndose en ese tiempo donde pues la supervivencia era bien compleja, me imagino que algo moviéndose implicaba peligro o implicaba que hay algo para cazar, no sé. En todo caso, el ojo humano detecta mejor el movimiento. Y ese es un truco que se utiliza en muchos videojuegos. Queremos llamar la atención del jugador, pongámosle de alguna forma algún movimiento, que la luz vaya cambiando, es muy común, o que el borde titile, o bueno, hay ya muchos trucos como de contraste, por ejemplo, de colores que se utilizan. Antes de responder esa, el sistema Unity tiene también sus propios sistemas de luces, es decir, uno puede crear aquí, si notamos, luz 2D, y esa luz 2D sigue afectando normal los objetos. Pues si mira aquí el árbol se ve afectado por la luz, lo mismo este muro de acá y el personaje. Profe, ¿cómo así? ¿Cuándo metieron a los dos de profe? Desde la 2019 o de las 2018, no sé si al final de la 2018 o iniciando la 2019, pero este proyecto está en la 2019. Y digamos que el truco para que eso funcione bien es acompañar el objeto de un normal map. Es decir, si yo tengo aquí, no sé si recuerdan el normal map que les expliqué que era la imagen o el mapa que nos permitía simular relieves. Ese mismo truco se utiliza en 2D para poder emular bien las luces. Entonces, por ejemplo, yo tengo por acá este árbol, pero si miramos de este árbol yo también tengo el normal map. Entonces aquí, como me está imitando esos relieves, cuando la luz pase por acá, la luz va a sentir que se chocó con esta parte y va a brillar, así como va a sentir que esas partes deben quedar más oscuras por ese relieve que está modificando el comportamiento de la luz. Entonces el árbol tiene su propio normal map y ya aquí la luz efectivamente pues va a poder pasar por ella y modificarla. Inclusive pues todo lo que está en el piso o el agua también. Yo puedo pues apagar las luces del juego, prenderlas, decidir que los objetos les prende la luz o no. Sin embargo, la configuración del proyecto es un poquito diferente porque hay que instalar un paquete en el Package Manager. El Package Manager es el que le dice a uno qué paquetes hay en el proyecto. Para trabajar con 2D, pues hay muchos paquetes que uno instala y para trabajar con luces hay un paquete que es el de el Universal Render Pipeline. Ese es el que tiene las luces 2D. Y se necesita instalar no bien, no es que venga instalado por defecto cuando uno crea un proyecto 2D, sino que uno crea un proyecto 2D y le instala ese paquete para poder tener acceso a esto que les muestro de crear luz 3D, pues de luz 2D, perdón. O sea, yo puedo crear aquí, voy a crear un objeto vacío, eh, y aquí está luz 2D y ya le agregué el componente de luz 2D.
Y ya le puedo elegir inclusive el tipo de luz de usar. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que ilumine como en esta forma, como de hexágono, pero podría decirle que sea una forma libre y yo empezar a editarle como la forma a esta luz. Aquí tengo una luz en una forma pues bien particular, o decirle que va a ser un punto de luz, o una luz global que después que afecta a toda la escena. Ahí resulta su duda, Mandón. Sí, profe, acabas de expandir mi mundo, no sabía del, de ese paquete y demás. Excelente, este es oficial de Unity, pues no es que sea un paquete de algún tercero ni nada. Y ahora sí, a guardar por acá y continuamos. Bueno, entonces estábamos hablando de hacer que este objeto llamara la atención de la persona. Así que lo que queremos hacer es modificar la intensidad para que sea bajita, luego alta, bajita y luego alta. Eso podríamos hacerlo en el start. No, porque necesitamos que cambie constantemente, ¿no? Exactamente, súper bien. Entonces vamos a hacerlo en el update. Voy a poner aquí eh, y quiero modificar la intensidad y voy a decirle punto intensity. Va a ser igual a y. Y voy a crear una variable y que va a ser mat. Como estamos con flotantes, ahí la librería ya no es mat, sino matf, pues como mat flotante. Punto seno del tiempo, una variable que voy a llamar tiempo multiplicado por una variable que voy a llamar w. Pero se la voy a llamar intensity. ¿Y qué voy a hacer aquí? Un movimiento armónico simple. Entonces, ¿cómo es el movimiento armónico simple? Es una amplitud, pues la amplitud multiplicada por seno de omega t, normalmente es al revés, de omega t más, bueno, aquí es más phi, y aquí sería como más la Ahí, altura inicial. ¿Sí, perdón? yo, ahí el omega que es. Sí, claro, ¿A qué? ya voy a explicar el Ok, concepto de movimiento bueno, armónico simple. Entonces, el movimiento ok. armónico simple es algo que está oscilando, que no tiene ningún tipo de resistencia, por lo tanto oscila de forma perfecta todo el tiempo. La A se va a referir a la amplitud, entonces mientras tengamos una más grande, vamos a tener unas ondas más grandes. Hagamos aquí la gráfica. Entonces ya igual a seno de t. T se refiere al tiempo, como podrán imaginarse. El A se va a referir a la amplitud. Entonces si le pongo una más grande, pues son ondas más grandes, una más pequeño, pues son ondas más pequeñas. El omega se refiere a... Ah, bueno, pero al T no le quería eh, deslizante ya. Y el omega se refiere a la velocidad angular. Mientras más grande sea el omega, más rápido se va a repetir. Noten acá. Si se repite más rápido la onda o se repite más despacio la onda. Eso es la velocidad angular. Otra forma en la que podríamos escribirlo es 2pi dividido el periodo. Y sería lo mismo, pues mientras más grande el periodo, lo mismo pero al revés, mientras más grande el periodo, más alejada las ondas, mientras más pequeñito el periodo, pues más cerquita las ondas. Este periodo es cuando se repite. Si yo le digo que se repite cada segundo, notemos que cada segundo vuelve y empieza la onda. Si yo le digo que se repite cada 3 segundos, significa que cada 3 segundos, por acá va un segundo, 2 segundos, 3 segundos, volvió y empezó la onda. Vino aquí y a los 3 segundos volvió y empezó. Esto es lo mismo que omega, pues omega es 2pi sobre el periodo. Y omega se refiere a la velocidad angular, que tan rápido se repite. Si lo expreso en la forma 2pi sobre el periodo, es lo mismo, solo que el t nos controla cada cuánto se repite. Este podría ser un poquito más fácil de controlar, pues porque lo entendemos más fácil en segundos. Entonces voy a Y modificar aquí. Sí. visualmente, ¿qué cambia la amplitud, Gio? Piense que este es el comportamiento visualmente que cambia. Qué tan fuerte, como estamos hablando de la luz, qué tan fuerte brilla. Entonces aquí, ¿brilla muy fuerte o brilla muy poquitico? Ah, listo, ya entiendo, ya entiendo. Y esto, qué tan rápido vuelve y brilla después de apagarse.
Entonces recuerden que lo puedo hacer con omega, pero lo voy a hacer con la de pi, eh, para que sea un poquitico más legible. Dividido el periodo, listo. Eh, este paréntesis que acabo de poner aquí no hace falta, sino que me parece que queda más ordenado. Siguiente variable, el desfase. Entonces, esta normalmente viene con el símbolo phi, pero ahora le pondré un h. Y eso se refiere al desfase. Entonces puede estar más a la izquierda o puede estar más a la derecha. Eso es lo que hace. A nosotros no nos interesa, pues porque finalmente no importa si yo lo empecé viendo apagado o lo empecé viendo prendido, él al ratico volverá a prenderse. Habrá casos en los que nos interese, este no es uno de esos casos y como resultado justo ahorita lo voy a eliminar de la ecuación. Ahora aquí, supongamos que yo no quiero que tenga valores negativos porque la luz no puede tomar valores negativos. Para eso viene este último valor, que es el desplazamiento. No recuerdo el nombre oficial, la verdad, eh, en física, cuál sea. Pues en electrónico no iría el offset o el desplazamiento, pero es posible que tenga un nombre diferente. Y miremos que si yo le sumo un 1, ya ahora la intensidad de la luz va a ir entre 0 y 2. Si yo quisiera que la intensidad de la luz pues vaya entre 0 y 1, pues cambiaré este a un punto 5 y este a punto 5 y ya tenemos una luz que va oscilando de 0 a 1. Pues finalmente estos son simplemente valores con los que podemos jugar para lograr llegar al movimiento que queremos. Entonces yo quiero una luz que titile rápido. Entonces el periodo va a ser apenas de punto 5. En punto 5 segundos se va a apagar y volver a prender. Quiero que brille mucho, entonces le voy a poner aquí un 2. Pero no quiero que alcance ningún valor negativo, entonces le voy a poner aquí un 1. No, pues si le puse 2 aquí, aquí también tendría que poner un 2 para que no quede negativo. Entonces le voy a poner aquí un 2. Y llamar una luz que va desde 0 hasta 4, no me gusta el número 4, muy feo, pongámosle hasta 3, entonces pongámosle aquí 1.5. 1.5, ahora sí, entre una luz que va a cambiar su intensidad de 0 hasta 3 rápidamente. Y esa es la ecuación que vamos a poner aquí, en donde A es 1.5, el periodo dijimos que sería 0.5, T es el contador de tiempo y Y va a ser también 1.5. Algo que yo por lo general menciono cuando explico esta parte y que me parece que vale la pena mencionar es que en una parte de la diferencia de nosotros, pues con nosotros los estoy incluyendo ustedes, obviamente, como ingenieros, a diferencia de un técnico, es que tenemos unas fortalezas en matemática de las cuales podemos hacer uso. Es decir, cuando uno está haciendo un desarrollo, sea un videojuego, sea una aplicación interactiva, una experiencia interactiva, eh, tenemos un montón de herramientas a la mano. Ah, yo tengo unas herramientas de modelado 3D, unas herramientas de texturizado, unas herramientas de programación. Pero adicionalmente nosotros como ingenieros tenemos unas herramientas que vienen desde la matemática, a diferencia de alguien que sea técnico. Y no lo estoy diciendo de forma peyorativa ni nada, pero alguien que sea un técnico de videojuegos del SENA, posiblemente le cueste más llegar a este tipo de soluciones porque las bases de él no incluyeron un desarrollo matemático, a diferencia de ustedes. Entonces, digamos que nosotros como ingenieros estamos llamados a resolver problemas con las herramientas que tenemos a la mano y las matemáticas es una de ellas. Así que, pues, idealmente no olviden eso, como no aíslen esos conocimientos, como que es matemáticas, ¿sabes? Algo que yo sufrí mucho en una parte de la carrera y luego formateé mi disco duro mental y ya todo lo que estoy viendo en adelante está completamente desconectado. No, realmente en el desarrollo de videojuegos las matemáticas son muy útiles. Por ejemplo, cuando yo hice el juego que era para la empresa argentina, el del perrito que se mojaba, eh, es, pues, esta es la referencia que me mandaron ellos de cómo querían el juego. Cuando yo hice la lluvia, necesitaba hacer un sistema de lluvia que lloviera hacia la izquierda o hacia la derecha, que es como este GIF que se está viendo acá. Pero había un problema y es que cuando llovía, lo ponía yo a llover, digamos, hacia la izquierda, se formaba aquí un triángulo en el que no caía lluvia, lo mismo aquí. Entonces, cada vez que yo lo movía a la izquierda, si notan la línea de arriba, tiene que cambiar de tamaño. Porque a medida que lo mueva más para la izquierda, tengo que aumentarle el tamaño para que no me quede un parche sin lluvia.
¿Cómo sé cuánto tenía que cambiar el tamaño? Utilicé trigonometría, porque yo conozco a qué altura está el objeto que produce la lluvia, yo conozco el ángulo en el que está lloviendo, entonces yo puedo calcular el lado opuesto, que es el que se quedó sin lluvia, ese lado opuesto se lo sumo al tamaño original para garantizar que eso no vaya a ocurrir. Siendo pues como un ejemplo muy particular, pero realmente pues es bien útil uno tener en general pues unas bases matemáticas para resolver problemas. Lo he hecho en varios de los proyectos ya, tener que depender de operaciones matemáticas o trigonometría y de otra forma seguramente se hubiera podido solucionar, pero sería de otra forma mucho más machetera, menos óptima y que tendría mucho más trabajo finalmente. Entonces bueno, aquí ya tenemos nuestra movimiento armónico simple para mover la intensidad de la luz de este objeto. Y ahora me falta el tiempo. ¿Cómo contamos tiempo? Voy a crear una variable que se llame t, que me va a contar el tiempo. Y para contar tiempo vamos a decirle t más igual, o sea, el tiempo acumule lo que duró el frame. Entonces va a pasar algo así como esto. La primera vez pues vale cero. Cuando pase el primer frame, digamos al primer frame duró 0.001. Entonces ya t va en 0.01. Supongamos al siguiente frame también vale 0.01. Entonces ya cuánto vale t, ya vale 2, 0.02 y luego 0.03 y así. Él va a ir acumulando el tiempo, cada vez que pase el frame va a sumar cuánto dura ese frame y en otras palabras va a poder contar el tiempo normal, pues va a contar 0, 1, 2, solo que tiene decimales. Entonces puede contar punto .1, punto .2, punto .3, va a contar tan preciso como se lo permite el computador. Y ya tenemos entonces nuestro contador de tiempo, nuestra función armónica y aquí ahí está oscilando. ¿Qué nos faltaría? Modificar este color para que también parezca que está oscilando el, el color. No que le modifique el color que no era. Aquí, este. Nos falta modificar el color para que también parezca que dejó de brillar. Entonces, para eso, voy a mirar aquí los valores de este. 150, 255, listo. Ah, bueno, no lo va a hacer más fácil. Voy a tomar el color. Este es un poquito más difícil porque tengo que acceder al color del objeto. Para no acceder al color del objeto, eh, necesitamos acceder al que tenga el material. No, pero antes de pasar ahí, ¿qué preguntas tienen de esto? Yo tengo una preguntita. Sí, dígame. Con el time.delta time, ese no depende de la frame rate, no dependerá de los, si los fotogramas. Depende literalmente de los fotogramas, pero siempre me va a dar lo mismo porque si yo tengo la misma imagen de editar video, hagámoslo aquí. Ah, si yo tengo un computador que me está corriendo el juego a 60 FPS, eso quiere decir que yo tuve 60 fotogramas. Para que eso no me demore una eternidad, lo voy a hacer a 6 fotogramas. Yo tengo un computador que corre a 6 fotogramas. Y tengo otro computador que corre a la mitad, a 3 fotogramas. ¿Van a funcionar diferente? No exactamente, porque en este que tiene 6 fotogramas, el update se llamó 6 veces. Así que 6 veces yo utilicé el t más igual time.delta time. Mientras que en el de abajo se llamó 6 veces. Ese se llama 3 veces. ¿Cuánto mide el delta time en el de 6? El delta del tiempo o cuánto dura cada fotograma es 1. Un segundo dividido cuántos fotogramas tuve. Aquí es 1 dividido 6. Eh, obviamente 0.6667. Eh, entonces cada frame duró esto.
Así que en este, por ejemplo, pues este frame me aportó 0.16, este también y los otros también. Como yo sumé, como yo entré 6 veces al update cuando pasó un segundo, ¿a qué número llegué? Pues a un segundo, porque si yo sumo esto 6 veces, pues me va a dar un segundo. En este de acá, el frame duraba menos, perdón, el tiempo, el delta time, esto es lo que vale el delta time, es más grande, era 0.33334. Y eso es lo que aportaba cada uno de ellos. Entonces, como entre 3 veces, 3 multiplicado por esto, pues me da un segundo. Y aquí entre 6 veces, 6 multiplicado por esto, vuelve y me da un segundo. Es decir, que no importa si yo tengo más frames o menos frames, porque finalmente en el que tiene más frames, el delta de tiempo es más pequeñito, pero entre más veces, hice más veces la suma. Y en el que se llama menos veces, digamos el que está a 30 FPS, entre menos veces al update, pero cada delta de tiempo era más grande. Y como resultado, al final un segundo va a ser un segundo. No sé si me hice entender ahí, Mandón. Súper clarísimo, profe. Ah, ok, ok. Entonces no importa si está corriendo a 4000 FPS o si está corriendo a 20. Entonces, profe, bajo ese fundamento es que se fundamenta, valga la redundancia, el fixed update. Mm, más o menos, sí. Pues digamos que el fix update no, nos costaría un poquito más explicarlo en este momento, pero pensémoslo como algo que tiene una tasa de refresco aparentemente fija eh, y se utiliza para calcular las físicas, ya que ocurre en un punto diferente del proceso, porque Unity separa físicas de lógica de juego, de entradas, de animaciones, de modificadores de animaciones. Es como el flujo interno es un poquito más complejo que solo lo que estamos viendo, pero nos falta un ratico para llegar allá. Listo, listo. Y como última duda aquí, sacando un poquito. ¿Y el update ese no es el que se usa usualmente para agarrar, entre comillas, el input del usuario? Más o menos. El update lo utilizamos generalmente para los inputs del usuario. Sí, pues de hecho el input en un fixed update no funcionaría bien. Entonces, sí, efectivamente los inputs los podemos poner por acá. Pues en el sistema de input nuevo, de hecho, es diferente, pero bueno, el nuevo no lo explicaré porque para el nuevo necesitan saber orientar a objetos, así que me quedaría más difícil de explicar ese nuevo sistema. Pero digamos que respondiendo de forma muy superficial, en el update nosotros podemos tener toda la lógica de juego sin ningún problema. Sin embargo, si tenemos un juego basado en físicas, es posible que debamos hacer uso del fix update para algunas cosas. Si yo voy a controlar al personaje con un control de físicas, entonces el fix update tiene más sentido. Si yo lo voy a controlar por posiciones, el update tiene más sentido. Pero todavía nos falta también otro ratico para llegar a las diferencias entre movimientos. Y cuando digo que nos falta un ratico es que les falta llegar a taller 5 para que veamos eso con tanto detalle. Ya si quieren Ya, más información más detallada, no hay problema, en una tutoría lo revisamos. listo, listo. Muy, muy chévere este tema. Listo, excelente. Entonces ahora quiero cambiar el color. Para cambiar el color de esta esferita, pues por ahora voy a controlar solo este color y no el de la emisión para tratar de hacer esto un poquitico más fácil de entender. Entonces yo necesito modificar el color. Resulta que el color pertenece al material y el material pertenece al componente Mesh Renderer. Misma lógica, quiero modificar el color. El color a quien pertenece al material y el material a quien pertenece al Mesh Renderer. Entonces tengo que ir aquí al Renderer, que es el componente que se hace visible. Le pongo el nombre que yo quiera. Es más, aquí para que esto no se llame igual, voy a ponerle a este mi luz. Y voy a crear aquí un renderer. Y le voy a poner el nombre, mi renderer. Pues porque ese si no le tengo una traducción. Pues de hecho render, yo creo que no tiene traducción al español y ya se acepta render en español, supondría yo. Mismo cuento, obtengo el componente. Eso de obtener componente lo hacemos demasiado. O sea, cuando están trabajando en Unity, Get Component lo hacen mucho. Como lo hacemos tanto, yo configuré mi mouse para que con uno de los clics seleccione toda la palabra y con el otro clic automáticamente le escribe el get component. Porque como lo hago tanto, entonces más bien configuré el mouse para que lo hiciera automáticamente. O sea, yo puedo escribir aquí cualquier cosa, digamos get body, X, y le hago aquí, y ya me obtiene el get component X. Bueno, básicamente. Muy útil aprovechar los mouse para eso. Entonces, aquí el renderer
voy a acceder al color. Entonces, punto color, perdón, punto material, el material tiene el color, punto color, y aquí sí puedo acceder al color. Entonces yo podría asignarle un color nuevo. Entonces voy a crear aquí un color inicial. Aquí va a tocar hacer unas modificaciones. Bueno, yo creo que eso funciona. Sí, entonces estoy multiplicando el color por la intensidad. Cuando la intensidad llegue a 1, pues voy a ver el color como tal, pues porque algo multiplicado por 1 es ese mismo algo. Y cuando llegue a 0, pues me va a dar 0. ¿Cuál es el problema? Que aquí la intensidad la estoy llevando hasta 3. Entonces voy a hacer aquí un cambiecito. Y es que esta parte de acá la voy a hacer así. De modo que la luz sí vaya desde 0 hasta 3. Y como el del color yo quiero que vaya desde 0 hasta 1, tendré que ponerle un poquito diferente esto. Yo, si todavía tengo abierto Desmo, sí. El que le acabo de poner al, al del color es esta. Una onda senoidal, pero que va entre 0 y 1. Entonces es la misma parte por dentro, es esta misma fórmula, solo que la amplitud de la luz la puse en 1.5 para que me llegue hasta 3 de luz, mientras que el del color lo puse en 0.5 para que me llegue hasta 1. Ya cuando vemos acá, ahí no me funcionó, ya voy a mirar qué pasó. Ah, claro, no, no, ya. Cometí un error. Tengo que guardar aquí el color inicial. Entonces tengo que crear una variable tipo color, que voy a llamar color original. El color original, ¿de dónde lo saco? Del mismo renderer, punto material, punto color. Noten que aquí estoy en el star, como se llama al principio, estoy obteniendo el color original que tenía el objeto. Y ahora le estoy diciendo, modifíqueme el color original multiplicado por esto de acá. Y ahí está. Cada vez que se hace oscuro, también se apaga. Ahora aquí me render el Gio, ¿me punto. explicas? Sí, Qué pena. Ese primer float de 0,5 y el último de 0,5, ¿para qué es? es porque si no se los pongo, pongamos aquí, digamos, supongamos que no está, o sea que está en cero y está en cero. Entonces, ahí está en uno. Va a tratar de asignarle un color negativo, porque la onda senoidal va desde -1 hasta 1. Ajá. Sí. Si le pongo una amplitud de 0.5 y un desfase de 0.5, ya me va a dar un valor entre 0 y 1. Ah, ya entiendo. Listo, gracias. Eh, El desfase es la suma, ¿cierto? Y la amplitud es la multiplicación. exactamente, sí, tal cual. Gracias. Miro algo aquí por ahí primero. No, bueno, lo haría con la emisión, pero me toca explicar algo adicional y pues trato de mantener como la clase medio enfocada en la medida de lo posible. Entonces, bueno, ahí ya tenemos nuestra esferita que llama la atención oscilando y no solo está oscilando la luz, sino que también está cambiando su color. Pues cuando el usuario vea esto, pues posiblemente sepa que es algo con lo que necesita ir a interactuar, básicamente. Y nuevamente ese es el código. ¿Qué preguntas tienen de este código? No hay preguntas, sí. Listo, continuemos. Entonces, vamos viendo por acá los otros ejemplos que tengo. Entonces, supongamos que yo tengo un audio y quiero modificarle el pitch, quiero que suene más agudo, pues lo mismo, obtengo el componente y ya puedo modificarle el pitch, aquí audio.pitch, y dice diciendo que sea más agudo o menos agudo. Cualquier valor yo lo puedo leer, como hice aquí con el color, noten que yo lo leí. Para leerlo, pues la variable donde quiero guardar el resultado está a la izquierda y el componente a la derecha, porque así este está leyendo el color, pero lo está guardando aquí. Y cuando quiero modificarlo,
pues lo que quiero modificar es a la izquierda y el valor que le quiero asignar es a la derecha. Aquí, por ejemplo, estoy leyendo la frecuencia, aquí estoy modificando la frecuencia, mientras que aquí la estoy leyendo. Si queremos acceder al color, por ejemplo, lo haríamos como lo acabamos de hacer. Aquí está pues en las diapositivas. El render punto, el material punto, el color, que es como un acceso jerárquico porque el color pertenece al material y el material pertenece al render, por eso hay dos puntos. Es muy importante aquí que entendamos que el operador punto es el que nos va a dar acceso a todo lo que está dentro de ese componente. Entonces, luz punto, y ahí puedo tener acceso a todo lo que está dentro del componente luz. El operador punto es esencial en programación orientada a componentes o a objetos. Bueno, como contamos tiempo, que es lo que acabamos de ver ahorita, creo una variable t y la voy incrementando con el t más igual delta time. Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo en este ejemplo que cuando pasen 10 segundos el objeto pase de pesar 1 kilo a pesar 100 kilos. Y como podrán imaginarse, hay unos retos para hacer, eh, que son estos de acá. Van a ser es un componente que se llama control masa, que va a modificar la masa del objeto no, perdón, va a tomar en cuenta la masa y si el objeto pesa más de 5 kilogramos va a cambiar su color a rojo. Van a hacer otro componente que se llama simulador viento que va a revisar el tag del objeto y si el objeto tiene tag de pluma va a caer lento, si tiene tag de piedra va a caer normal y tag de papel va a caer medio lento. Van a hacer otro script que va a revisar si el objeto cae con fuerza y en ese caso cambia a color rojo y otro que pasado un tiempo vaya cambiando de color el objeto. Esos son los retos que van a hacer durante las tutorías de, pues esta semana si alcanzan o la próxima semana. Para estas tutorías pueden pedirlas individuales con los monitores o por equipo conmigo. Porque aclaro que por equipo conmigo, pues porque si cada uno pide una tutoría, pues no me alcanzarían las tutorías disponibles para todos. Ya ustedes deciden como, bueno, no, esta tutoría la voy a hacer con el profesor, entonces hablo con mi equipo y como lo hacíamos antes con el Calendly, que sigue funcionando el mismo enlace de siempre, reservan una tutoría conmigo y hacemos estos ejercicios, pues obviamente si ustedes los hacen, me comparten pantalla, yo se los califico y les voy resolviendo las dudas que tengan. O con el monitor sugiero que no sea todo el equipo, sino que sea ojalá individual o por parejas. Ya ustedes decidirán pues cómo quieran hacer esta tutoría. Y como siempre, pues esto tiene unos puntos que, como vieron, pues van a sumar para la bonificación del proyecto guiado y para tener una segunda posibilidad de presentar la sustentación, así como está la segunda posibilidad de presentar el parcial, que veo que la mayoría van a aprovecharla, eh, es lo mismo. Entonces la idea es que acumulen bastantes puntos para poder que puedan presentar la sustentación dos veces si es el caso. ¿Preguntas? Y una pregunta, entonces ahí se utilizarían condicionales, ¿cierto? Ujú, exacto. Pero los condicionales son en el update, ¿cierto? En los updates, siempre son los updates. Sería lo normal, sí, porque, Ok, porque sí, necesitamos porque, modificar eso. ok, listo, gracias. Entonces ahora voy a hacer un código para hacer algo tipo como los juegos runner, que uno podía saltar con clic y si dejaba clic sostenido, uno caía más despacio, como abriendo un paracaídas. El referente que estoy pensando en ese momento es un juego que se llama Bananaco, que es un runner, un Infinite Runner, en donde uno juega con este gorila de acá. Y cuando uno presiona Tab, pues él salta, pero si presiona Tab y deja Tab sostenido, él saca el paracaídas y cae despacio. Si queremos hacer ese mismo tipo de comportamiento, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces voy a crear aquí un script que se va a llamar jump component. No tienen que ponerle el nombre component, es porque pues esto estamos en clase y lo hago todo tan redundante como sea posible. Ah, bueno, y entonces para cada acción habría que crear un component o se puede hacer un código para todas las acciones. ¿Se puede? Sí, es lo ideal, no. Normalmente cuando uno programa uno trata de que cada componente tenga una única responsabilidad. Ese se llama el Single Responsibility Principle, que hace parte de lo que se conocen como los Solid Principles, que hacen buena parte de buenas prácticas de programación. Y los Solid Principle LS es Single Responsibility Principle, que quiere decir que cada vez que hagamos un componente, ese componente debería tener una única responsabilidad.
Ah, yo quiero hacer un componente que me permita disparar, hago un componente que se llama arma y dispara. Pero él también se encarga de manejar la vida del jugador y también se encarga de que el jugador salte y que el jugador se mueva. Ahí rompimos por mucho este principio. Ahí ya no tenemos un arma, ahí ya tenemos, que no sé, un personaje completo. Es una muy mala práctica. Lo ideal es que cada componente tenga una única responsabilidad. Ojalá se planteen eso desde ya. Pues yo sé que esto pues de hecho lo ven es en scripting para ya entrar en sexto semestre y solo los de la línea de videojuegos. Sin embargo, pues las buenas prácticas de programación no tienen siempre por qué esperar y de entrada piensen cada componente que vayan a hacer que tenga una única responsabilidad. Si ven que le están poniendo responsabilidades, cuestionen la arquitectura que están utilizando y piensen de pronto en crear otro componente. Entonces aquí tengo mi jump example, eh, mi jump component, perdón. Este example lo voy a apagar, como ya lo apagué, pues ya no va a pasar que está oscilando. Y el del salto, como les decía, lo que va a hacer es que va a hacer que él pueda caer más rápido o más despacio cuando yo presione un botón, pues cuando presione el clic. Entonces vamos a venir aquí a este de acá. Y como yo quiero acceder al drag, yo ya sé que para el drag necesito el rigid body. Como siempre, pues necesito obtener el componente. Y lo que quiero es que si se presiona el botón, entonces sí, input.getButton, input es el que nos permite leer entradas, getButton down, y va a ser con el botón eh, Fire 1, que es el del clic. Si se presiona este botón, ¿qué va a pasar? Que va a cambiar el cuerpo, punto drag, lo va a cambiar a 10. Este getButtonDown, el down es porque hay tres eventos importantes. Yo tengo un botón. Yo puedo detectar cuando presioné el botón. Solo en ese instante, una única vez se llama cuando presioné el botón. Mientras tenga el botón presionado. Y cuando libere el botón, que la tecla vuelve y sube. Entonces getButtonDown solo funciona en el instante que presione el botón. GetButton, a diferencia de este, funciona mientras esté presionando el botón. Aquí no, me interesa cuando presione el botón, solo cuando lo presioné, cambie el drag a 10. Y asimismo como existe getButtonDown, pues existe getButtonUp. Cuando libere el botón, cuando suelte la tecla o el mouse o el clic del mouse, pasa el drag a 0. Entonces aquí le doy play, le doy clic y cae despacio, suelto el clic y vuelve y cae rápido. Pongámoslo más alto. Va cayendo, presiono clic, empieza a caer despacio, lo suelto, cae rápido, vuelvo y le doy clic, cae despacio, lo suelto y vuelve y cae rápido. Este mismo script que acabo de hacer, pues también está aquí en las diapositivas explicado. Aquí lo hice con otro botón que es el de jump. Y aquí cambio el drag en los diferentes momentos y pues el resultado era que el tanque caía más despacio, pues cuando presionaba clic o si lo soltaba, pues caía más rápido, básicamente. Eso es todo por hoy. Recuerden nuevamente los retos que tenemos asignados, que son estos de acá de la diapositiva 12. Y estamos en este momento en la parte del curso que se llama Programación Unity, Programación por Componentes. Y les dejo muchos enlaces de videos de apoyo. Ya la próxima semana empezamos con la parte de trabajar en el proyecto. Sin embargo, desde ya, pues les recomiendo que antes de la clase, por si quieren ir replicando o algo así, descarguen el paquete del proyecto, que es este de acá. También está en la página del curso, pues está en la página del curso. Le dan clic acá y ahí les aparece el paquete para descargar. Lo descargan donde quieran, lo descargan en el escritorio que ya lo tengo desorganizado. Y en un proyecto nuevo, eh, como este de acá, que tengo vacío, se van a llevar el paquete después de comprimirlo, es decir, los van a descomprimir. Este paquete son unos modelos que vienen
ya de un paquete de Unity, pues es oficial de Unity. No es que lo haya hecho yo, de hecho pues ahí aparece en el README esa información, sino que le modifiqué pues algunas cosas con fines académicos básicamente. Entonces ese paquete los comprimen y tiene unos audios, materiales y modelos. Se lo voy a traer hasta aquí, hasta la carpeta de assets. Y ya aquí eh, van a tener unos modelos nuevos que son, por ejemplo, un cactus o un cadáver de vaca o un tanque y así. Y con eso pues es que vamos a hacer el juego del proyecto guiado. Hago una aclaración aquí y es que el proyecto guiado sigue siendo grupal, la entrega final, sin embargo, pues yo recomiendo que cada uno pues vaya trabajando de forma individual el proyecto para evitar como conflicto entre las diferentes, primero para poder trabajar en equipo pues vamos a utilizar un sistema que se llama el Collab, que nos va a permitir que varias personas trabajen al mismo tiempo en el proyecto. Siguiente, la idea es que cada uno pues tenga su propia escena creada y sus propios scripts para que cada uno practique y evitar como conflictos en que de pronto alguien le borre el trabajo de otro sin culpa. Mm, no sé, yo creo que me va a tocar explicar esto de una vez para poder que lo tengan listo para la otra clase. Básicamente, en establecer el collab no es complejo. Como el collab tiene un límite de cuántas personas pueden trabajar a la vez en el proyecto, y los equipos puede que sean más grandes que eso. En el collab se permiten tres personas. Si el proyecto, si el equipo de ustedes es de más de tres personas, en ese caso lo que van a hacer es que van a crear un correo de Gmail para el equipo. Entonces, no sé, mi equipo se llama Delete Lab, y entonces crean el correo de Delete Lab y van a crear la cuenta de Unity de ese correo de Delete Lab, luego van a entrar a Unity con esa cuenta, todos los del equipo entrarían con esa cuenta. Y para aprender el collab tenemos que ir a Window, Services. Esto lo voy a replicar la semana que viene. Sin embargo, si alguien quiere ir organizando el proyecto desde ya, viene el collab. Por alguna razón, según esto yo no estaba logueado. Y ya aquí estoy prendiendo el collab y el collab básicamente es una herramienta en donde el proyecto va a estar en la nube. Cada uno de ustedes va a estar trabajando en su computador, pero los cambios que haga esta persona A suben a la nube y luego la persona B los puede descargar, lo mismo la persona C, lo mismo la persona D, y pues luego la persona C sube un cambio y la persona A también lo descarga y todos lo descargan y así funciona el collab. Entonces nos va a permitir trabajar muy fácilmente en equipo. Eh, Nuevamente lo voy a replicar la semana que viene, pero por si quieren adelantarse, fui a servicios, collab, lo prendí, me pregunta con la organización, pues la organización tiene el mismo nombre mío en este caso. Eh, Le digo que le cree un Project ID, ya le creo el Project ID y ya el collab está funcionando. Start collab. Y ya entonces digamos que para organizarnos más fácil y que no tengamos ningún daño, una única persona del equipo, ustedes eligen quién, va a ser la parte de traerse los assets al proyecto. Solo una. O sea, como que una persona es la que organiza el proyecto. Y va a ir a escenas y va a crear escenas por cada uno de ustedes. Entonces digamos que en mi equipo están John. Entonces creo una escena para John. En mi equipo está Jimena. Y en mi equipo están eh, Camilo. Listo. Entonces aquí están las escenas de cada uno. Pues Camilo
como se puede imaginar, solo va a trabajar en la escena de él, no va a modificar la escena que se llame John y yo no va a modificar la escena que se llame Camilo, porque pues esas son las escenas de cada uno. Entonces digamos que aquí Camilo hizo algo en su escena, creó un cubo o lo que sea, y creó una esfera. Ya lo que va a hacer Camilo es que va a guardar la escena y le va a presionar aquí en este botoncito, le va a traer a esta ventanita y le va a decir que publique los cambios. Y ya a todos los demás les va a llegar el cambio que él hizo, que fue poner en la escena de él ese cubo y esa esfera. Desde la perspectiva de otro, se va a ver diferente porque pues cuando le aparezca eso le va a permitir descargar los cambios que hizo Camilo y, y que le quede pues como en la misma versión. Como solo uno de ustedes va a crear el proyecto para trabajar en el equipo, a los demás lo que va a pasar es que les va a aparecer aquí cuando entren al proyecto con la cuenta que crearon del equipo, van a entrar con esa cuenta y les va a aparecer un proyecto en gris. No tengo ninguno. Mm, Aquí les va a aparecer así un proyecto en gris con la opción de descargarlo y cuando lo descarguen, ahí ya les va a quedar el proyecto. Bueno, aquí me salió un error por unas carpetas que borré, pero bueno, básicamente así es como funciona. Para evitar conflictos con los scripts, entonces voy a crear aquí un script que se va a llamar, digamos, motor. Y supongamos que ese es el que está trabajando Camilo. Para evitar conflictos, porque puede que tres personas le creen un script llamado motor, ahí sería un error porque el servidor solo va a tomar unos dos, va a decir como, ¿cómo así tres archivos que se llaman igual? Voy a borrar uno. Para evitar eso, podemos trabajar con namespace. Entonces pueden ponerle aquí namespace. Y si este es el script de Camilo, pues va a crear un namespace que se llame Camilo. Y pues Jimena tendrá su propio namespace que se llame Jimena y así sucesivamente. Como cada uno tiene su namespace, no importa si hay tres archivos que se llamen motor, él no lo va a tener como un conflicto porque cada uno pertenece a un nombre de espacios diferentes. Piensen en que eso fuera como una carpeta virtual. Está diciendo que esto pertenece a la carpeta virtual Camilo. Y ya no va a haber ese conflicto de nombres. Igual en la próxima semana vemos un poquito más sobre organización de nombres en Unity. Preguntas hasta acá. Sí, profe, entonces las tutorías que faltaban y el resto de esos temitas, ¿cuáles es que eran? Para tomarle foto y ponerlas en el grupo. Sí, es este de acá. Ok, esa es la tutoría Ajá, exactamente. para la próxima semana. Ujú, sí, Entonces no hay reto ni nada de eso. no, no. Ah, ok, bien. No, lo que van a encontrar aquí, pues lo que podrían ir adelantando es, de hecho eso aquí está desfasado. Crear el correo del equipo, subir un proyecto con el escenario base del collab y ubicar el personaje que se ha construido a través de dos objetos diferentes. Eso era para la semana 11, pero ese semestre vamos mejor, o sea que pues la próxima semana sería la 10. Eso sería para semana 10. Tengo que editar la página. Em, pero bueno, pues en la próxima clase les daré más información por si acaso estén atentos al Discord y al correo por si les mando más información desde antes para tratar de que adelantemos y tengamos más tiempo para el proyecto final. Pero por ahora no. Eso sería todo entonces. Gracias a todos. Hasta luego.